encontramos nosotros a un hombre que pecó, a un varón que se llamaba el apóstol Pedro. Ese hombre, hermanos amados, cuando andaba con el Señor Jesús, le dijo a Jesús: Jesús, yo estoy dispuesto, Señor, a morir por ti. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Y quizás, hermanos, era cierto, porque vemos nosotros que Pedro, pues cuando iban a capturar al Señor, le voló la oreja al siervo del sacerdote, al sacristán, podríamos decir. Le voló la oreja. Quizás es cierto, hermano, que estaba Pedro dispuesto a morir por el Señor. Pero son momentos, es un momento. Luego, hermanos, que empezó la turbulencia, que capturaron al Señor, y Pedro ya no, hermanos, era el mismo Pedro, aquel que le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, yo estoy dispuesto, Señor, a dar mi vida por ti. Cuando empezó lo fuerte, hermanos amados, dice que Pedro fue alcanzado por los dardos de Satanás. Porque le preguntaron y le dijeron: vea que tú eres uno de ellos. ¿Cómo vas a creer? Le digo: no sé de qué me estás hablando, le digo al primero, a la primera mujer que le dijo: tú eres uno de ellos. No sé de qué me estás hablando, le digo. No conozco yo a ese hombre. Luego dice que lo vio otra y le dijo: tú sí eres uno de ellos. Juro que no soy, que no lo conozco, juro que no lo conozco. Imagínense. Ya iba creciendo, hermanos, la negación. Luego dice que lo vieron otros que estaban por ahí y le dijeron: tú sí eres uno de ellos. Y estos hermanos le aseguraron con pruebas, que él era de ellos, porque le dijeron: tú eres uno de ellos, porque la manera de ser tuya te descubre. ¿Sabían ustedes que el creyente, en el camino del evangelio, en el crecimiento del evangelio, va cambiando su personalidad, va cambiando su manera de ser desde adentro? Cambia el hombre. Él trata de santificarse, porque ya no, hermano, ya el hombre ya no tiene las mismas expresiones, ya no cambia su léxico para hablar, ya no es el mismo hombre, hermanos, malcriado, el mismo hombre maleducado que antes era. Cambia la manera de ser de él. Y por supuesto, cuando cambia de adentro, el hombre va cambiando de afuera. Amén. Va cambiando su manera de ser por fuera también. El hombre, hermanos, hay un proceso que se llama santificación. Y ese proceso, hermanos, lo va sufriendo el hombre cada vez que va en el camino del evangelio. La santificación progresiva que le llamamos en la doctrina. Va creciendo el hombre en santidad. Va creciendo, y eso, hermanos, lo va haciendo diferente. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo peludo que andaba antes. Hoy el hombre se corta el pelo. Hoy él ya no es, hermano, el mismo que se vestía con ropa. Hoy, hermano, el hombre trata de ser ordenado para vestirse. Entonces, todo eso, hermano, va cambiando la persona del hombre. Va cambiando el hombre, la manera de ser. A tal grado que hay momentos que hay gente que le dice al hermano: vea que usted es creyente. ¿Por qué? Porque le ve por fuera y le ve por dentro. Porque su manera de hablar ha cambiado, porque su manera de vestirse ha cambiado. Entonces, hermanos, el hombre sufre ese cambio, y ese cambio lo había sufrido Pedro. Había tenido ese cambio y era diferente. Y dijo: no, si a vos te conocemos, si la manera tuya de hablar te descubre. Y aquel dijo, dice la Biblia, que empezó a maldecir y a decir: no lo conozco, no sé quién es. Pero antes que había estado reunido con el Señor le dijo: Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me has negado 3 veces. Y dice, hermanos, que cuando él había negado al Señor 3 veces, oyó Pedro que cantó el gallo. Y dice que corrió y se fue, dice, a llorar. Y dice la Biblia que lloró, hermanos, de una manera que la Biblia lo
lo menciona que dice que lloró amargamente. ¿Y sabe cuándo es que se llora amargamente? Es cuando hay arrepentimiento en la persona. Cuando hay, hermanos, arrepentimiento en la persona, entonces es que la persona llora amargamente. Allí Pedro lloró porque se acordó que el Señor le había dicho que lo iba a negar. Y él, hermanos, le había dicho antes: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por ti. Pero allí ya lo había negado. Por eso es que el creyente, hermanos, tiene que estar definido. Porque va a venir el diablo y le va a pegar un dardo. Y este dardo que le pegó a Pedro era un dardo, hermanos, fuerte. Porque el negar al Señor, ese es uno de los pecados peores que hay. De los pecados más fuertes que hay, el negar al Señor después de que él sabía lo que era, sabía que había andado con él, después de haber dormido en el seno del Señor, después de haber dormido, hermanos, a la par del Señor, sobre el brazo del Señor, negarlo era un pecado tremendo. Pero dice que Pedro se arrepintió, lloró Pedro. Y luego nosotros vemos, hermanos, que ese arrepentimiento fue de corazón. Porque cuando el Señor ascendió a los cielos, dice que fueron a despedirlo al monte de los olivos. Y cuando estaban allá unánimes en el aposento alto donde descendió el Espíritu Santo, dice, repartido como lenguas de fuego, y lo llenó a todos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Después de eso vemos a un Pedro, hermanos, que fue un cañón para predicar. En el primer mensajito de Pedro se convirtieron en 3,000 personas. De tal manera, hermanos, que vemos cómo, hermanos, hay arrepentimiento. Pero también tenemos el otro lado, hermano, el de Judas, que entregó al Señor. Judas entregó al Señor y dice que cuando le dieron las monedas de plata, las 30 monedas de plata que recibió, hermanos, le quemaron las manos, le quemaban las manos y fue corriendo. Y fíjense que tuvo también la oportunidad, Judas tuvo la oportunidad de haber ido del Señor, a decirle: Señor, mira, perdóname, hombre, perdóname, porque te he ofendido, te he entregado, y tú eres inocente de todo lo que yo te he acusado. Perdóname, Señor. La Biblia no lo dice, hermanos, pero yo siento que el Señor le hubiera perdonado. Porque desde el principio sabía el Señor que Judas era Satanás. Pero quizás Dios lo hubiera perdonado por haberlo entregado. Quizás lo hubiera perdonado. La Biblia no dice, pero quizás lo hubiera perdonado. Pero Judas, en vez de correr a pedirle perdón al Señor, no fue eso. ¿Sabe qué fue Judas? A buscar un lazo para ponerle en el pescuezo y colgarse. Eso quiere decir, hermanos, que hay realmente arrepentimiento en la persona, y la persona que se arrepiente delante de Dios, Dios es justo para perdonarle. Pero Judas no hizo eso. Judas se fue corriendo, hermanos, a buscar algo en que colgarse, y dice la palabra que, para más, hermanos, hasta el lazo con que se colgó se reventó, y dice que se rompió y se le salieron las entrañas. En salvadoreño es eso, hermanos. Se cayó, se reventó y se le salieron las tripas. ¿Por qué? Porque no, hermanos, tuvo el valor de regresar y pedir el perdón. Por eso es que el creyente, hermanos amados, yo les doy un consejo. Si usted, por A o por B motivo, el diablo le pusiera algún dardo y usted peca, acuérdese, hermanos, que hay perdón para el que se arrepiente. Pedro se arrepintió de todo corazón y el Señor le perdonó. Y nosotros podemos ver, hermanos, muchos a través de la Biblia, que vemos nosotros, hermanos, que los ha alcanzado el pecado, pero que realmente, hermanos, después de haberse arrepentido, Dios los perdonó. El caso de David, hermanos amados, pecó, y David vivía en la ley y no vivía en la gracia. Y en la ley el pecado era, hermanos, ojo por ojo, diente por diente. O sea que allí David pecó primero porque adulteró con la mujer de Urías. Era un pecado de muerte.
Segundo, mandó a matar a Urías, otro pecado de muerte, doble pecado de muerte. Sin embargo, Dios lo perdonó a David. ¿Cómo no podrá perdonar a uno de nosotros que lo ve por medio de la sangre del sacrificio de Cristo? Por supuesto, hermanos, no hay licencia para pecar. Nadie, hermanos, tiene licencia para pecar, porque hay gente, hermanos, que abusa de esto. Hay gente que vaya, dice, acepta al Señor, pero se llegó la Navidad, se echa el trago y dice, bueno, en enero me voy a reconciliar. En diciembre, hermanos, va al baile, va a la fiesta, se echa los tragos y no, en enero yo me reconcilio, no hay problema. Eso se llama jugar con nuestra salvación. No hay lugar. Bien es cierto que el Señor es bueno y que Él perdona al pecador, hermano, pero abomina a Dios al pecado. Ama al pecador, pero abomina el pecado. Por esa razón es que el hombre tiene que tener cuidado, el creyente tiene que tener cuidado, hermanos, de cuidarse para no pecar. Porque la palabra dice, hermanos, que los hijos de Dios no pecan. No pecan. Sin embargo, sabemos nosotros que estamos aquí en la tierra, hermanos, y que aquí los puede alcanzar el pecado. Porque no estamos blindados, no estamos nosotros, hermanos, encapsulados para que no nos pueda alcanzar el pecado. Pero sí, no nos quedemos en el pecado. Hay que reconciliarlo con el Señor. Hay que venir al Señor y arrepentirnos de todo corazón y no volver a caer en ese juego del pecado. Porque eso es peligroso, hermano. Estamos ya a las umbreras de que venga el Señor. Estamos ya, hermanos, al filo de la navaja que el Señor venga a traer a su pueblo. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que Dios quiere encontrar una iglesia, hermano, santa, pura, y sin qué dice, sin mancha, santa, pura y sin mancha. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables, cada quien, de nuestra vida. Somos responsables de cuidar lo que Dios ya nos dio, lo que Dios nos ha puesto, hermanos amados, lo que Dios nos ha regalado, porque la salvación no la hemos comprado, la hemos recibido por gracia y misericordia. Por eso es que la salvación no es para todos, hermanos. Y a usted le puede doler que su mamá no quiere al Señor, su papá no quiere al Señor, su tío no quiere al Señor, su hermano no quiere al Señor, su hermana no quiere al Señor, y a usted le duele en el corazón. Pero dice la palabra que no es para todos. Dice que los que han de ser salvos están, dice, hermanos, ordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo. O sea que esto, hermanos, es un regalo que no lo merecemos, pero que Dios nos lo dio por amor y misericordia. Que Dios nos dio porque nos amó. Hermanos, aún vemos el amor de Cristo entregándose Él mismo para hacer el sacrificio para que nosotros no tuviéramos que ir a esa cruz. Porque a nosotros nos tocaba. Como pecadores, hermanos, a nosotros nos tocaba pagar el precio de nuestro pecado. Sin embargo, Cristo, hermanos, se entregó para pagar Él el precio del pecado suyo, del suyo y del mío. Y nos libró de la muerte. Ahora nosotros somos responsables, hermanos, de hacer, porque Cristo ya hizo lo que iba a hacer. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, el cuidar nuestra vida para no fallarle al Señor. Para no tener, hermanos amados, que llorar después. Porque mire qué tremendo es, hermano. Quizás quiero decirle algo. Quizás nosotros, hermanos, el Señor nos perdone el pecado que podamos cometer, cualquiera que pueda cometer y se arrepienta, se reconcilia. El Señor es amplio en misericordia para perdonar. Pero lo que sí le voy a decir es que las consecuencias que ese pecado le va a traer, usted las tiene que pagar. Yo las tengo que pagar. Todos tenemos que pagar las consecuencias de lo que nosotros hagamos. Porque eso no nos va a librar el Señor. Y usted puede ver ahí, si usted lee en estos capítulos de la Segunda de Samuel, ahí por el 10, 12 y 13, usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo
tuvo David, hermanos, que pagar tremendamente eso, hermanos, ese pecado que él hizo, lo pagó. ¿Por qué? Hubieron, hermanos, desfases en la familia real. Se dieron incestos. Los hijos de David acostándose con las mismas hijas de David. Para eso, hermano, para la clase de él, eso era vergonzoso que se diera cuenta el pueblo que entre los mismos hijos estaban haciendo incestos. Era vergonzoso para él, para la familia real. Era vergonzoso el que supiera el pueblo que un hermano había matado al otro hermano. Era vergonzoso saber, hermanos, que el mismo hijo quería derrotarlo como rey para hacerse dueño del rey él. Pero esas son las consecuencias del pecado. Y esa no lo va a librar el Señor a uno. Eso lo tiene que pagar uno. Eso tiene que pagarlo. Por eso es que hay que apartarse, hermanos. Por eso es que es necesario, hermanos, es imperante el que nosotros, hermanos, tratemos de vivir una vida recta delante de Dios, una vida agradable delante de Dios, para no tener que llegar, hermanos, a ese momento de que Dios nos aplique hermanos, nos aplique lo que nos toca por haber pecado. David pagó las consecuencias. David pagó las consecuencias del pecado que cometió. Y tenemos gente, a través de la palabra nos damos cuenta. Hubo otro hombre, hermanos, que se llama Sansón, que dice la palabra que este hombre, hermanos, desde que nació, aún desde que antes de que lo concibiera la madre, Dios había dicho que Sansón iba a ser un nazareo a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a ser un sacerdote de Jehová, un juez de Israel. Y él, hermanos, se fue advertido, aún en toda su crianza le enseñaron que él no tenía que andar, hermanos, buscando afuera de Israel lo que ahí tenía. De tal manera que, hermanos, cuando Sansón crece, Dios le había dado, hermanos, una fuerza tremenda y el cabello era el símbolo, el pelo era el símbolo por el cual él tenía esa fuerza. Porque era un nazareo a Jehová. Y los nazareos a Jehová tenían que pasar apartados, hermanos, un tiempo para mientras santificaban su vida y después empezar el ministerio. De tal manera que Sansón, hermanos, cumplió con todo eso. Pero cuando él creció, empezó a desfasarse. Empezó, hermanos amados, a ir a otros pueblos a ver. Y en eso de estar yendo a otros pueblos, vio una mujer entre las filisteas que como dicen, le ganó el corazón a Sansón. Y empezó Sansón a visitar a esa mujer. Y empezó Sansón a decir al papá: mira, papá, allí de las filisteas hay una mujer que esa mujer me gusta. Y aún cuando el padre le decía: hijo, aquí hay mujeres entre las hebreas, mira, aquí hay. Búscala aquí tu mujer. No, papá, esa mujer. Ese es como el creyente, hermano. El joven. Aquí están las hermanas, montón de hermanas jóvenes. Para que pueda caer, pero no es que aquella que anda, esa que anda solo en bikini es la que a mí me gusta. Esa que anda con la faldita hasta aquí es la que a mí me gusta. La hermana no le gusta como la hermana usa larguito, ¿verdad? Es honesta para vestirse, no le gusta. Si a usted le gusta la quinta pelada ya. Y ahí va. Y esa es la que me gusta. Igual hermana. No, que el hermano no se viste como que es viejo, como el hermano anda honestamente vestido. A mí me gusta aquel peludo, ese peludo me gusta. Hermano, sabe que le va a pasar igual que Sansón. ¿Sí? Ese fue el problema de Sansón. No halló entre las hebreas una mujer, hermanos, que le gustara, y no que fue a buscar una filistea. Cuando el Señor les había dicho, esa era la regla que Jehová les había puesto: no se misten con los otros pueblos, hombre. No vayan a conseguir mujeres, no les consigan mujeres de los otros pueblos a sus hijos, ni les den sus hijos para que los lleven las mujeres de otros pueblos. No se mixten ustedes. Pero no hizo caso Sansón. Se fue a buscar a la filistea. Pero las consecuencias del pecado son graves, hermano. Porque el creyente piensa: no, dice,
Si este pecadito es chiquito y además nadie me está viendo. Aquí no está el hermano Luis que me voy a controlar. No están los hermanos diáconos. No está el hermano Mauricio que me pueda controlar. Y lo voy a hacer, hombre. Y empieza a pecar. Sin darse cuenta, hermanos, que nadie de nosotros andamos queriendo ver a nadie en pecado. ¿Quién está viéndolo? Es el ojo de Dios. Porque el hombre piensa, hermanos, el humano es raro, piensa, él siempre anda viendo cómo se esconde de los hermanos. ¿Y los hermanos qué? Pues, sí, nada tienen que ver. Si el que tenemos nosotros que escondernos es del ojo de Dios, porque ese, hermano, si nos metemos debajo de la tierra, hasta ahí nos mira. Entonces tenemos que esconderlo del ojo de Dios. Y por supuesto, hermanos, andar como Dios quiere que andemos. Como Dios quiere que vivamos, honestamente. Y no vivir, hermanos, como vivió Sansón. Y yendo a buscar lo que tenía, ahí lo fue a buscar a otro lado. Pero mire las consecuencias que le trajo ese pecado. Primero, hermanos amados, le quitaron el pelo y la fuerza se fue. Porque ese simbolizaba la fuerza. Se fue la fuerza. Y cuando le dijeron, Sansón, viene los filisteos, Sansón pensó que otra vez iba a levantarse como todas las veces lo había hecho y iba a agarrar del pescuecito a los filisteos y ya los iba a dominar. Y esa vez ya no. Ya no estaba el Espíritu de Dios con él. Eso, hermanos, es importante. Hagamos un paréntesis chiquito ahí. Es de cuidar lo que nosotros tenemos, el Espíritu de Dios. Es de que lo cuidemos. Porque cuando eso se va, hermano, estamos nosotros desnudos. Estamos sin nada. Es de cuidar que la gente, hermanos, que tiene un don espiritual, lo cuide, lo guarde. Porque es para todos, fíjense, los dones espirituales son para todos. Nosotros todos pudiéramos hablar en lengua. Pero no se da por la incredulidad nuestra. Y aún, hermanos, con la gente que sirve, hay muchos hermanos, aunque esto fuera una regla general, que nadie pudiera tocar las cosas santas en el servicio si no habla en lenguas. Pero hay, hermanos, gente que no habla en lenguas, gente que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo sobre el sello de salvación, pero sirve, aunque no debiera de ser así. Entonces, fuera, hermanos, necesario que cada persona que va a servirle a Dios tenga evidencia del Espíritu Santo, evidencia de hablar en nuevas lenguas, para que esto, hermanos, fuera realmente como se debe hacer. Pero hay gente que no. Incluso yo conozco pastores, hermanos, que no hablan nuevas lenguas. Cuando eso es hermanos, necesario de que cada pastor tenga el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Es importante, es necesario que cada hermano servidor, cada hermana servidora tenga, hermanos, el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Es importante eso. Por supuesto, hermanos, muchas veces no se da porque nosotros no nos preocupamos por eso. Muchas veces no se da porque esto, si algo dice la palabra, es que para poder nosotros alcanzar un don del Espíritu Santo tenemos que anhelarlo en el corazón y que clamar a Dios. Señor, yo quiero eso. Señor, eso es mío. Yo quiero que me lo des, papá. Aquí estoy, Señor. Y hacer como aquel, hermano, como Jacob. No me levanto de aquí hasta que no me bendigas. Les aseguro que si todos clamáramos así, todos hablaríamos en nuevas lenguas. Todos, sin excepción alguna. Todos hablaríamos en nuevas lenguas. Tendríamos los dones del Espíritu. Esos dones preciosos, hermanos, que hay entre los dones espirituales. Todos los podríamos alcanzar. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia,
hermanos, hablar en nuevas lenguas, profetizar, poner las manos sobre los enfermos y se sanaran los enfermos. Pero hoy, hermanos, hay gente que pone las manos sobre los enfermos y la gente no se sana, que se muere. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado por tener, hermanos, esos dones con nosotros. Dones de milagros. Son 9 dones, pero la iglesia carece de esos dones. Yo creo que el don más común entre nosotros, hermanos, es que allá 1, 2 o 3 hablamos en lenguas. 1, 2 o 3 tenemos, hermanos, que si oramos por un enfermo se sana. Pero la mayoría, que todos lo deberíamos tener, no lo tenemos. La mayoría, que todos deberíamos de orar por los enfermos y que esos enfermos se sanaran, no hay. ¿Por qué? Porque no lo hemos anhelado. Porque los dones hay que anhelarlos con el corazón. Hay que anhelarlos y clamarle al Señor, Señor, aquí estoy. Y yo quiero, Señor, hablar. Mira qué precioso. Bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero es importante esto que les estoy diciendo. Miren qué precioso es cuando uno, hermanos amados, desea hablar en lengua. Les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo cuando empecé, y yo le decía, Señor, ¿y cuándo voy a hablar en lengua yo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo? Clamando al Señor por hablar en lengua. Y un día estaba oyendo un mensaje, hermano, de un hermano cuando estaba en su apogeo del pastoreo, de la predicación. Ese día, hermanos, llegué yo a un culto de las 10 de la mañana. Y ese día, hermanos, yo llegué algo triste. Y cuando empecé a oír la predicación, hermanos, sentí yo que me levantó la predicación. A tal grado que yo sentía que el hermano decía, hermanos, aquí está el Señor con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo, recíbanlo. Y yo sentía que el hermano tiraba las puñadas de Espíritu Santo. Sentía yo en mi corazón que yo veía que el hermano decía, aquí va, hermano, el Espíritu Santo. Yo así lo veía. Quizás el hermano no lo haya hecho así, pero yo así lo sentía en mi corazón. Por el deseo que tenía yo. Hermanos, en un momento sentí que alguien me levantó la barbilla. Y miré para arriba y empecé a hablar en lengua. ¡Qué precioso! Hermanos, son experiencias indescriptibles que uno no las puede contar. No puede, hermano, sentir el gozo que se siente cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y empiezas tú a conectarte con Dios. Es tremendo. Son, hermanos, experiencias indescriptibles que no las puede describir uno cuando, hermano, llega ese momento en que uno ha estado deseando eso y le viene a su vida. Precioso. Pero sí es necesario anhelarlo con el corazón. Es necesario desearlo. Es necesario, hermanos, yo dormía cada día, Señor, ¿cuándo voy a hablar en lenguas? Porque en esa iglesia, gracias a Dios, donde nosotros estuvimos, hermano, esos dones eran comunes. Esos dones en ese tiempo, hermano, era un don que cualquier persona lo podía obtener. No sé por qué, pero había un avivamiento tremendo. Y entonces, hermanos, esos dones estaban a flor de labios. Y empezaba yo todos los días, Señor, y dormía yo pensando, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo Dios me va a dar a mí esos dones? Los necesito, los quiero. Deseaba en mi corazón, hermano. Y ese día, ya les cuento, tuve esa experiencia preciosa. Y desde ese día, hermanos amados, yo he tratado de cuidar ese don que Dios me dio. Ese don de hablar en nuevas lenguas. Eso es precioso, hermanos. Es de que todos nosotros lo deberíamos de anhelar. Todos nosotros deberíamos de buscar, hermanos, esos dones. Que el Señor nos dé esos dones para tener en nuestra vida esas experiencias preciosas que se tienen. Mire, qué precioso es cuando uno tiene esos dones. Una vez a mí, hermano, me llegaron, estaba yo en Guatemala, estaba pastoreando una iglesia.
Me llegaron a hablar como a las 11 de la noche. Yo tenía ya 8 días de estar en ayuno. Llegaron como a las 10, como a las 10:30 de la noche, y sentí que me sonaron la puerta y dije yo, pues ¿quién es a esta hora? Aquí nadie me conoce a mí. Cuando acordé, estaba un señor allí. Me dice, disculpe, ¿usted es el pastor? Sí, le dijo, por la gracia de Dios yo soy. Es que tengo, me dijo, un niño, me dijo que, fíjese, me dijo que este niño, me dijo, vio cuando asesinaron a su primito, me dijo, a puros balazos, me dijo. Y él me dijo, actualito, me dijo, está, me dijo, que solo platicando con el primito pasa, me dijo, y el primito ya está enterrado, me dijo, y él sigue platicando con el primito. Y lo que no me gusta, me dijo, es que después de platicar, me dijo, le agarra, me dijo, un movimiento en el estómago, me dijo, que viera, qué feo. Entonces dije yo, Señor, este está endemoniado. Entonces queremos que vaya a orar por él. Y me fui, fíjese. Y qué terrible. Terrible el muchachito, como de unos 16 años. Y estaba tremendamente. Entonces le digo yo al Señor, mire, le digo, porque había como en esos casos, hermanos, se amontona la gente. Había un montón de gente adentro. Saque toda esta gente, le dice, se quede usted y su esposa. Le digo, vamos a orar por él. Y mire, hermano, oramos. Y el Señor lo liberó. Para la gloria de Dios, con la oración, hermanos, lo liberó el Señor al muchacho. Pero no se puede dar esas cosas si nosotros, hermanos, no estamos en comunión con el Señor. Es necesario que nosotros no perdamos, hermanos, esa comunión con el Dios vivo. Es necesario que nosotros cada día como creyentes nos mantengamos con el acuerdo de que yo tengo que cuidar mi propia vida y que usted tiene que cuidar su propia vida, que usted tiene que cuidar su propia vida, que todos tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios nos use cuando haya necesidad. Porque ese es todo el fin de nosotros. Eso es todo lo que nosotros, hermanos, queremos hacer. Lo que nosotros queremos es que Dios nos use. ¿Sí o no? ¿Ustedes no desean que Dios lo use? Ajá. Y entonces, ¿por qué no anhelan el Espíritu Santo? Si queremos que Dios nos use, anhelemos el Espíritu Santo. Que Dios nos bautice en el Espíritu Santo. Y allí va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar, hermanos amados, la vida de nosotros. Les hablaba del apóstol Pedro. Cuando Pedro no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, era un timorato, era un temeroso, se andaba corriendo. Pero cuando el Espíritu Santo lo llenó, vemos a un Pedro, hermano, que se levantó en medio de aquel gentío. No le importó que había gente, hermano, hay un montón de gente, y empezó a decirle, hermanos, lo que vosotros veis ahora no es lo que estáis pensando. Aleluya. Esto es lo que habló el profeta Samuel, el profeta Joel. Dijo que en los últimos días descendería el Espíritu Santo sobre vosotros y sobre vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Por qué? Porque, hermanos, cambia la vida del creyente. Si usted es alguien que quizás lo haya alcanzado un dardo del diablo, hoy mismo reconcíliese con el Señor, pídale perdón y empiece a vivir la vida, hermano. Porque todos hay perdón en el Señor para los que se arrepienten de corazón. Si usted pecó y se arrepiente de corazón, no lo vuelva a hacer. Conságrese para Dios. Y usted va a vivir una vida, hermano, feliz. Y para siempre. Amén. Y amén. Dele palma al Señor.